Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Oftalmología. Soy la doctora Lucas y hoy vamos a ver la clase de anatomía. Vamos a repasar conceptos básicos de todas las estructuras del globo ocular y de sus anexos. Para comenzar, podemos decir que el globo ocular es una estructura casi esférica que tiene 24 milímetros aproximadamente de diámetro transversal y entre 23 y 25 de diámetro antero-posterior. Tiene un contenido y una pared. Esa pared está compuesta por tres capas concéntricas que vamos a ir detallando una por una. La capa externa es la más resistente, es la que protege al globo ocular. A su vez está formada por dos tejidos diferentes. En la parte anterior, acá en el esquema podemos ver en color naranja, encontramos a la córnea, que ocupa aproximadamente una quinta parte de esfera, mientras que las 4/5 partes restantes posteriores es lo que conocemos como esclera. Tanto córnea como esclera son tejidos avasculares que tienen un estroma compuesto fundamentalmente por fibras de colágeno. Vamos a ver que esas fibras en la córnea tienen un tamaño uniforme y una disposición regular, lo que le da la característica de ser transparente y permitir de esa manera que los rayos de luz puedan ingresar al ojo. Mientras que en la esclera la disposición irregular de las fibras hace que sea un tejido opaco de color blanco. La córnea está formada por 5 capas, una de ellas el estroma, que acabamos de explicar, pero también vemos que hay en la porción anterior un epitelio que es estratificado con uniones estrechas, que es el que está en contacto con el aire a través de la lágrima. Y en su porción posterior vemos al endotelio, que es una monocapa de células hexagonales, en contacto con un líquido que se llama humor acuoso, que vamos a ver que lo vamos a encontrar en una estructura, en un espacio que se llama cámara anterior y que vamos a describir un poco más en la diapositiva siguiente. La esclera, por su parte, es avascular, pero tiene algo llamado epiesclera, que es un tejido conectivo que sí está vascularizado, que está en su porción externa. La capa media del ojo, que se llama uvea, es un tejido muy vascularizado, tiene a su vez tres partes diferentes con una estructura que tiene sus variables, que por eso vamos a ir describiendo. En la parte anterior encontramos al iris. El iris es una membrana puesta en un plano coronal que tiene un orificio en el centro, que es lo que llamamos pupila, que es lo que permite que los rayos de luz atraviesen el ojo y sigan su trayecto hacia posterior. Se caracteriza por tener células pigmentadas y de eso depende la variación de los colores de ojos según la cantidad de células pigmentadas. En la estructura histológica vamos a ver que el iris tiene un estroma, donde están incluidos dos músculos y una doble capa de epitelio, el epitelio anterior y el epitelio posterior. Estos dos músculos son el músculo esfínter de la pupila, un músculo circular que está en el borde pupilar, inervado por el parasimpático que se encarga de lo que se llama miosis, es decir, de achicar la pupila, y un músculo dilatador de la pupila, más periférico, radial, inervado por el simpático, que como su nombre lo dice, se encarga de dilatar la pupila. Del equilibrio entre esos dos músculos de su acción, vamos a ver los cambios en el diámetro de la pupila y por ende los cambios en la cantidad de luz que va a ingresar al ojo. La porción intermedia de la uvea es el cuerpo ciliar, es una estructura de forma triangular con una base anterior y un vértice posterior. Tiene dos partes bien diferenciadas, una porción más anterior, que es la pars plicata, que tiene pliegues, esos pliegues se llaman procesos ciliares, y son los encargados de producir el humor acuoso, que es ese líquido que les hablé en la diapositiva anterior que encontrábamos en la cámara anterior. Por su parte, la pars plana, que es la posterior, es menos vascularizada que la plicata, y la pars plana es un acceso quirúrgico cuando queremos entrar a la cavidad vítrea. Acá tenemos el esquema ampliado de esta estructura. El cuerpo ciliar, además de tener estas dos partes, tiene también una estructura muscular, que es el músculo ciliar, que ya hablaremos más adelante de cuál es su función. En cuanto a la estructura histológica, es muy similar a lo que vimos en el iris, es un estroma y dos capas de epitelio, anterior y posterior. Acá les muestro la cámara anterior, que es este espacio que ahora podemos delimitar de forma anterior por la capa posterior de la córnea, es decir, el endotelio.
y su límite posterior va a ser la cara anterior del iris. Y a su vez tenemos otro espacio que es la cámara posterior, cuyo límite anterior es la cara posterior del iris y su límite posterior es la cara anterior del cristalino, que vamos a describir más adelante. En la cámara posterior es donde podemos encontrar al cuerpo ciliar, que va a producir al humor acuoso, que va a hacer este circuito. Acá podemos ver cómo los procesos ciliares producen el humor acuoso y el líquido fluye a través de la pupila yéndose hacia la cámara anterior, y en la cámara anterior va a ir hacia el ángulo, en donde vamos a encontrar estructuras que se llama el trabeculado y el canal de Schlemm. Para que se entienda fácil, es como si fuera la rejilla por donde se va a ir el líquido. Se produce en cámara posterior y se drena por cámara anterior. Del equilibrio entre producción y drenaje va a depender lo que es la presión intraocular, que ya veremos en una clase siguiente. Finalmente, la coroides es la porción posterior, es una estructura bien vascularizada que está en contacto hacia afuera con la esclera y hacia adentro con la retina. Vamos a ver que tiene 3 capas. La capa más cercana a la retina es la coriocapilar, es todo un complejo de capilares fenestrados. Después tenemos una capa de vasos de calibre medio y una capa de vasos de gran calibre. La tercera capa, la interna, es lo que llamamos retina, ¿sí? Es el neuroepitelio. La retina tiene una estructura muy compleja, pero a grandes rasgos podemos dividirla en 2 partes. Una parte es el epitelio pigmentario, que es una monocapa que está en contacto con la coroides. Son células que tienen uniones estrechas entre sí y que tienen funciones principalmente metabólicas para lo que es el correcto funcionamiento de la retina. El resto de las capas de la retina, que son muchas, es lo que se conoce como el neuroepitelio. Vamos a ver que es una sucesión de células que van haciendo sinapsis, entonces vamos a tener capas de cuerpos neuronales y capas en donde se producen esas sinapsis con axones y dendritas. La capa que vemos acá más externa, o sea, más cercana al epitelio pigmentario, y la más importante es la capa de fotorreceptores. Hay 2 tipos de fotorreceptores, los conos y bastones, y son las células que a través de procesos bioquímicos van a transformar la luz en estímulos nerviosos que van a empezar a estimular a una neurona, que va a hacer sinapsis con otra, que va a hacer sinapsis con otra, y de esa manera se va formando la vía visual hasta que los estímulos llegan al cerebro y de esa forma se produce lo que conocemos como visión. Entonces, los fotorreceptores van a sinapsar con células bipolares que a su vez van a hacer sinapsis con estas que les marco acá en color azul, que son las células ganglionares. Las células ganglionares tienen axones y esos axones van a formar la capa de fibras nerviosas que se van a juntar y conformar el nervio óptico. El nervio óptico va a seguir su vía posterior, todo lo que es la vía visual. Y acá podemos ver lo que es la cabeza del nervio óptico. Esta es la porción más anterior del nervio, en donde tenemos un anillo formado por los axones, es lo que vemos en color rosado, y vemos que tiene en el centro lo que llamamos excavación, es decir, una parte hueca donde no hay tejido nervioso, pero sí hay tejido vascular. El nervio óptico es tejido nervioso y tejido glial también. Acá tenemos el esquema, este corte, donde podemos ver cómo, bueno, la cabeza del nervio óptico contacta con el vitrio. Tenemos acá la retina, que ya dijimos, los axones de las células ganglionares son los que van a formar al nervio. Vemos cómo la coroides y la esclera se interrumpen formando este canal, ¿sí?, para que pueda seguir su trayecto el nervio óptico, y cómo en el centro pasan lo que es la excavación, van a pasar los vasos, que son la arteria central de la retina y la vena central de la retina, ¿sí? Acá en esta foto lo que les muestro es qué vemos cuando hacemos el fondo de ojo. ¿Qué comprende? Ver el fondo de ojo implica revisar la retina con sus vasos y también la cabeza del nervio óptico. Acá tenemos un esquema de lo mismo que veíamos en la foto de al lado, en donde vamos a marcar estas cosas que yo les decía. Primero,
la papila o disco óptico, también cabeza del nervio óptico, con su anillo neuronal y su excavación. La fóvea, que es la porción central de la retina, a su vez está comprendida en la mácula, que es más amplia, es la zona más especializada, donde abundan los conos, y es lo que nos permite tener la mejor visión. Cuando fijamos la mirada en algo, lo estamos viendo con los fotorreceptores que se encuentran en la fóvea. Después tenemos la periferia de la retina, y no hay que olvidarse de ver los vasos retinales. O sea, hacer fondo de ojo implica revisar todas estas estructuras. No olvidar la vía visual, no la vamos a ver en esta clase, pero el nervio óptico sigue su camino hasta llegar a la corteza occipital. Cuando vemos el contenido del ojo, vamos a encontrar al cristalino, es una lente que nos divide al ojo en lo que es segmento anterior por delante y lo que es segmento posterior por detrás. Vamos a ver en su estructura que tiene una cápsula, ¿sí? Tiene un epitelio anterior, y después tiene fibras que se caracterizan porque siguen creciendo, o sea, se siguen formando y se van posicionando a lo largo de la vida. Es decir, que el cristalino con los años va aumentando de tamaño por el crecimiento de estas fibras. El cristalino está sostenido o suspendido por la zónula, que son fibras que conectan la cápsula del cristalino y la porción ecuatorial del cristalino con los procesos ciliares. ¿Se acuerdan lo del cuerpo ciliar, la pars plicata? De allí salen las fibras tonulares. Acá está ampliado y se puede ver cómo del cuerpo ciliar está la unión. El cristalino es una lente que tiene la capacidad de cambiar su forma, o sea, de aumentar o disminuir su diámetro antero-posterior. El diámetro transversal es aproximadamente 9 milímetros y el diámetro antero-posterior es 4 milímetros. Lo que vamos a ver es, si se acuerdan que les dije que el cuerpo ciliar tenía un músculo, el músculo ciliar, que tiene inervación parasimpática. Cuando el músculo ciliar se contrae, las fibras de la zónula se van a relajar y van a hacer que el cristalino se abombe, es decir, que aumente su diámetro antero-posterior, y eso lo hace el ojo para poder enfocar. Es decir, es el mecanismo que tiene el ojo para poder elegir si uno ve de lejos o si uno ve de cerca, para manejar las distancias de la visión, es para mantener el enfoque. Vamos a continuar acá repitiendo la cámara anterior, que ya hablamos, la cámara posterior, y finalmente, posterior al cristalino, encontramos el vitrio o cavidad vítrea. Es un gel formado prácticamente por agua, 99% es agua, y tiene tiene ácido hialurónico, ¿sí? Y otros polisacáridos. Acá vemos más o menos el esquema del gel vitrio. Se caracteriza por estar fuertemente adherido a distintas porciones del ojo, que ahora las vamos a repasar. Una es lo que llamamos la base del vitrio. Hay una adherencia muy fuerte en un sector que está montado en la pars plana y en la retina más periférica. Es decir, el vitrio se adhiere como si fuera mordiendo parte de la pars plana y parte de la retina. También tiene adherencias fuertes a nivel de la cabeza del nervio óptico, a nivel de la fóvea y a nivel de los vasos también. Esto es una foto de lo que vemos del ojo con la lámpara de hendidura, es una biomicroscopía. Lo importante, ya habrá una clase explicando todo esto, es poder distinguir los distintos tejidos. Se hacen cortes en donde vamos a ver este corte anterior, que es la córnea, el cristalino, ¿sí? Que tiene esta forma como de pelota de rugby, así en forma de uso. Entre ambos vamos a encontrar la cámara anterior y por detrás la cavidad vítrea en su porción anterior. La lámpara de hendidura permite eso. A medida que uno se desplaza, hay un desplazamiento antero-posterior y uno puede ver enfocadas las distintas estructuras. O sea que uno tiene que ir revisando una por una. La intención siempre de un ojo sano es que todos los tejidos sean transparentes. Vimos la córnea, la cámara anterior, ¿sí? Que esté vacía, que permitan que la luz llegue hacia atrás, el cristalino, que no tenga catarata, que sea transparente, y la cavidad vítrea, que no esté ocupada ni por sangre, ni por inflamación, ni por nada, de forma tal que la luz pueda llegar a la retina, atraviese todas las capas
y en la capa de fotorreceptores se produzcan esos procesos bioquímicos que yo les decía para desencadenar el impulso nervioso que va a seguir la vía visual y de esa manera poder ver. Finalmente vamos a decir dos cositas de los anexos oculares. Los globos oculares tienen movimientos que están dados gracias a los músculos extraoculares. Estos músculos tienen, bueno, excepto uno, la mayoría su inserción distal a nivel de la esclera, ¿sí? Como vemos acá, músculos extraoculares, están recubiertos también junto con la esclera por la cápsula de Tenon, que es una membrana transparente, y por encima encontramos la conjuntiva. Esto es un tejido vascularizado, es una mucosa, tiene un estroma, tiene células inmunitarias, tiene células caliciformes también que producen parte de la lágrima, y lo que vamos a ver es que es un tejido, una membrana, que cubre la parte anterior de la esclera y se repliega para cubrir la porción posterior de los párpados. El limbo es esa unión, ese sector donde se juntan distintos tejidos, la córnea transparente con la esclera blanca y la conjuntiva recubriendo la esclera. Es importante usarlo como marcador muchas veces para las medidas. Uno dice a tantos milímetros del limbo, o cuando va a ser una entrada para la cavidad vítrea, cuando decimos entrar por pars plana, generalmente es a 3,5 milímetros, 4 del limbo. Y finalmente el globo ocular con los músculos están comprendidos en la órbita. La órbita es una cavidad ósea que tiene forma de pirámide cuadrangular con una base anterior y un vértice posterior. Luego iremos viendo los huesos que la forman, pero para que quede así algún concepto de no olvidarse de la órbita. Acá les estoy mostrando imágenes, este es un plano coronal, podemos ver cómo está ubicado el globo ocular con los músculos, hay grasa rellenando también la órbita, este es un esquema de un corte sagital, vemos que la órbita tiene el vértice posterior, donde hay orificios, la hendidura esfenoidal y el agujero óptico, por donde pasan estructuras vasculares y nerviosas importantísimas, como el nervio óptico, ¿sí? La arteria oftálmica, bueno, los otros pares craneales, eso se verá después con mayor detenimiento. Y del vértice sale la inserción anterior de nuevo, excepto uno, todos los músculos extraoculares. Finalmente, no olvidarse de los párpados. Es muy importante su función protectora. Los párpados son una estructura formada por un plano cutáneo, planos musculares y un plano posterior tarsal, que es tejido conectivo bien denso, es lo que le da resistencia, y finalmente la conjuntiva que habíamos visto que se replegaba, ¿sí? Y tenemos todo lo que es el sistema lagrimal, por la glándula lagrimal, que se encuentra en la órbita, en la porción superotemporal, es la que produce la porción acuosa de la lágrima, y el sistema de drenaje, la vía lagrimal, lo importante es saber que drena hacia las fosas nasales y se encuentra en la porción medial, ¿sí?, de los párpados. Hemos terminado, fue muy básico, se puede ampliar, hay un montón de detalles y de más información, pero es lo mínimo que tienen que saber para poder seguir avanzando con el curso. Nos vemos la próxima clase, que es de agudeza visual. Si les gustó, les sirvió o les interesó, les pido el dedito para arriba, y si se suscriben al canal para tener acceso a los siguientes videos. Nos vemos la próxima.